Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bendecida mañana, hermanos en Cristo, deseando que se encuentren bien. Estamos transmitiendo para la diócesis de Cuautitlán. En donde quiera que tú te encuentres, te invito a que unas tu voz conmigo para realizar una oración y ofrecerle al Señor estos momentos de meditación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el primer episodio de la semana pasada te presenté quién era Nicodemo. Era un magistrado judío que pertenecía a la clase de los fariseos, formaba parte del Sanedrín, vivía un cumplimiento fiel y riguroso de la ley. Nicodemo, recordarás que conoce a Jesús en Jerusalén. Al ver sus milagros, cree en él, y esto genera en el interior de Nicodemo una serie de preguntas. Y estas preguntas a mí me hicieron recordar a una mujer que conocí ya hace tiempo, la cual le daba una plática a los niños y siempre les decía: pídale a tu mamá tu boleta bautismal. Cuando ya la tengas, ve la fecha de cuando te bautizaron, grábate esa fecha, porque a partir de ahí comenzaste a nacer y ser hijo de Dios. Entonces, pues bueno, cuando yo escuchaba a esta mujer decir eso, yo me preguntaba si era cierto. Si en el caso de que yo no fuera bautizada, yo me preguntaba, ¿no soy hija de Dios? Entonces, si no era hija de Dios, ¿qué era yo para Dios? Porque bueno, pues también conocía yo personas adultas que no se habían bautizado y me preguntaba, ¿acaso ellas también no son hijos de Dios a pesar de ser tan mayores? Y la verdad, pues jamás había yo pensado en mi fecha de bautismo, y esto pues hacía que yo no le encontrara ninguna relación a las palabras de esta mujer. Pero bueno, concluí que eran ideas que aquella mujer tenía y dejé ahí el asunto. Sin embargo, al día de hoy yo te puedo decir que este fariseo llamado Nicodemo se hizo preguntas semejantes a las mías y que al haber creído en Jesús, pues se había despertado en su corazón conocer más los misterios de la fe. Y obviamente esto lo lleva ante Jesús y lo lleva para preguntarle, para obtener respuestas a esas preguntas. Soy Virginia Alvarado y estás en nuestro programa Nacer de Nuevo. Te invito a que te quedes y escuches el segundo episodio titulado Diálogo entre Jesús y Nicodemo de la primera temporada de este podcast titulado Conviértete en lo que eres. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El corazón de Nicodemo, como te venía diciendo, está inquieto. Ha creído en Jesús, pero al ver los milagros que él realizó en Jerusalén, por lo tanto, se genera en su interior una serie de preguntas. Y algo que Nicodemo sabe es que tiene idea en dónde encontrar a Jesús para obtener respuestas a esas preguntas,
y se pone en camino hacia donde está él. Te invito a que escuchemos este diálogo entre Nicodemo y Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó: Tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos damos cuenta en este diálogo que tiene Nicodemo con Jesús. ¿Quién es Jesús para Nicodemo? Se menciona que va a visitar a Jesús, pero de noche. Ya San Agustín nos dice que la palabra noche en la Biblia significa las tinieblas de la ignorancia, es decir, que Nicodemo aún no había llegado a alcanzar la luz necesaria para creer perfectamente que Jesús era Dios. También San Juan Crisóstomo nos dice que Nicodemo no se atrevía a decir que creía en Jesús por miedo a los judíos y también por miedo a ser expulsado de la sinagoga. Por eso va de noche. Le dice también Nicodemo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Recordemos que los fariseos tenían la idea que el Salvador sería un maestro de la ley. Por ello nos recuerda San Juan Crisóstomo que Nicodemo busca a Jesús como si fuese solamente un hombre, es decir, teniéndole como un ser meramente humano, y habla de él como un profeta, como un simple maestro, un maestro que había sido enviado para hacer aquellos milagros, pero que necesitaba de ayuda ajena para hacerlos. De manera que Nicodemo, aun como dice San Agustín, no ha alcanzado la luz necesaria para poder identificar a Jesús como Dios. Jesús le responde a Nicodemo toda esta inquietud y le dice: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. ¿Te imaginas Jesús respondiendo a Nicodemo sus dudas?
diciéndole, a ver, Nicodemo, el conocimiento que tienes de mí no es espiritual, es humano. Jesús se había percatado y sabía que Nicodemo empieza a tener un como remolino interior, vacila interiormente. Las palabras dichas por Jesús lo ponen en, en una situación en la que esas tinieblas se hacen presentes. Lo rodean por todas partes, vacila interiormente. Su fe se separa de lo que él creía. Le dice Jesús, si tú no has nacido de lo alto, andas errante, fuera de la verdad, y te hallas a una larga distancia del reino de los cielos. Así Jesús le estaba indicando a Nicodemo que no es únicamente lo que se ve, sino que se necesita de otros ojos para poder verle. Y viene nuevamente otra pregunta de Nicodemo. Bueno, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puedo acaso entrar en el seno de mi madre y volver a nacer? Nicodemo no, hay algo que tiene claro, que las palabras de Jesús son nuevas para él, porque jamás se había oído, se había escuchado entre los judíos todas estas palabras que Jesús le está diciendo. Todo es nuevo para Nicodemo. Nicodemo sigue pensando que Jesús se refiere a un nacimiento carnal, según pues se acostumbra, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, en la vida material, en la vida cotidiana. Pero lo que Jesús le dice y le revela más claramente es que se está refiriendo a que tiene que nacer espiritualmente. ¿Para qué? Pues cuando nosotros nacemos de nuestra madre, eso nos permite o tenemos el derecho, en el caso de que hubiera una herencia, de formar parte de esa herencia, de la herencia de nuestro Padre. De la misma manera, cuando se nace de las entrañas de la Iglesia, se nace del Espíritu y esto permite entonces que nosotros podamos heredar el reino de Dios Padre y poder entrar en él. Por eso Jesús le dice, tienes que tener otro nacimiento, un nacimiento espiritual. Nicodemo vuelve a preguntar, bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo? No lo logro comprender. Y viene Jesús y le dice, a ver, Nicodemo, tú eres maestro de Israel. ¿No sabes estas cosas? Nicodemo, tú sabes la ley, la custodias, eres un fiel cumplidor de esa ley. ¿Y cómo es posible que no sepas estas cosas? Nicodemo ciertamente habrá seguido con más dudas. Ese haber conocido y haber escuchado a Jesús en Jerusalén y haber visto sus milagros, pues ciertamente despertó su fe y quiso ir madurando en ella y va al encuentro de Jesús. Hay cosas que Nicodemo sigue sin entender, pero este caminar que nos deja ver Nicodemo me hace pensar que quizás se parece al caminar que algunos hemos tenido. Creemos pensar que sabemos, ¿no? Que conocemos todo de Dios, pero tampoco lo identificamos como Dios, sino que le vamos poniendo distintos nombres y basta que descubramos una realidad que pasaba desapercibida y esto cambia nuestra visión. Comenzamos con una serie también de dudas en nuestro interior
que desean también ser aclaradas, tener respuestas, y que al igual que Nicodemo, también buscamos y visitamos a Jesús de noche para evitar que nos vean, para evitar que también nos expulsen, no de la sinagoga, pero sí quizás de algún grupo, de algún lugar, o simplemente evitar que se burlen de nuestra fe. Este diálogo con Nicodemo sirve de marco para hablar del bautismo cristiano. Jesús le enseñaba a Nicodemo que para acceder al reino de Dios hace falta recibir el bautismo. Es decir, una nueva vida tiene que engendrarse y que esa nueva vida que nace es la vida en el Espíritu. Nosotros también sabemos con respecto a Dios que todos somos hijos de Dios, que Dios está en el origen de la existencia de toda criatura, que es Padre de cada ser humano a quien Él ama y quiere, y que establece con cada persona una relación única. Y que en esta relación que Dios establece con cada uno de nosotros, yo puedo renacer, es decir, llegar a ser lo que somos, hijos de Dios. Recordaba yo al estar preparando este episodio que recordaba a San Agustín. Todos conocemos de alguna manera que en su juventud se dedicó a una vida llena de placeres mundanos. Pero llega el momento en el que San Agustín quiere una vida diferente y durante un largo tiempo desea ser puro y casto. Y él narra en su libro de las Confesiones en el capítulo 8 que él mismo le manifestó a Dios: hazme puro, pero aún no. Y esto me generó pues risa, porque sí es cierto, Señor, ya no quiero ser así, no quiero estar así, pero todavía no, Señor, todavía no me cambies, todavía no me llames a una vida nueva. Ya no quiero estar en este vicio, como muy seguramente le decía San Agustín, en estos deleites del mundo, pero Señor, me atraen mucho estos deleites. Entonces, hazme puro, pero aún no. Es decir, San Agustín, antes de tener una vida en el Espíritu, andaba como Nicodemo, en las tinieblas. Y una vida de San Agustín, después de vivir una vida en el Espíritu, pues llega a ser obispo, llega a ser un gran santo. Esa es entonces esta invitación que Jesús también venía haciéndole a Nicodemo. San Agustín se reconoce como hijo de Dios y pide a Dios la ayuda para cambiar. Y también es así con nosotros, ¿no? En nuestra vida, en nuestra historia personal, hay un antes y un después. Antes, y quizás has escuchado que varios podemos expresar, es que antes del que el Señor me llamara, es que antes de que Jesús me buscara, es que antes de que el Señor tuviera misericordia de mí, yo era así, estaba en esto. Pero también está dentro de nuestra historia personal un después. Después de que le conocí al Señor, después de que me acerqué, después de que pedí ayuda al Señor, el Señor me ha dado una nueva vida, una vida en el Espíritu. En el después, a veces nadie cree en nuestro cambio. Si nosotros vemos la vida de los santos, vamos a encontrar muchos ejemplos.
Porque los santos, antes de ser santos, también en su historia personal hubo un antes y hubo un después. Un antes, una vida como la que Nicodemo llevaba, y un después, cuando ya es una vida, un nacimiento en el Espíritu. Tenemos el ejemplo también de San Pablo, un antes y un después. Santa Faustina, un antes y un después. San Juan Pablo II, un antes y un después. Un antes de una vida sin el Espíritu y un después de una vida con el Espíritu. Entonces, esa nueva vida es un principio y un programa de vida que va a llevar al hombre a una vivencia sobrenatural, porque para comprender la palabra de Dios hace falta, hermanos en Cristo, sintonizar con el Espíritu. La invitación estaba hecha a Nicodemo, nacer a una nueva vida en donde el Espíritu lo fue guiando, liberando, purificando de conceptos equivocados, sin importar qué había sido antes Nicodemo, ni a qué se había dedicado. Nadie puede hacerse cristiano solo por su propia voluntad. El ser cristiano es un don otorgado por Cristo. Nosotros podemos estar viviendo sin Dios, pero Cristo nos ayuda y con nuestra fe podemos salir al encuentro de Cristo, pero solo Él mismo puede hacernos cristianos y dar a esta voluntad nuestra la respuesta, como se la dio a Nicodemo. Si tú te das cuenta, en la cita bíblica vemos que Nicodemo ciertamente hace preguntas, pregunta, y lo que obtiene de Jesús es respuesta, pero una respuesta que no la regresa con otra pregunta, sino que Jesús es claro, responde las inquietudes de Nicodemo, y entonces será el mismo Jesús quien le da a esa fe que nos hace salir al encuentro de Cristo la respuesta adecuada, la dignidad, el poder llegar a ser hijos de Dios que por nosotros mismos no podemos, no tenemos la fuerza. San Agustín, ciertamente, no tenía en el antes una vida en el Espíritu. Sin embargo, escucha el sermón de Atanasio en aquel entonces, ¿verdad? Que sabemos, San Atanasio. Y eso empieza a quitar esas tinieblas que Agustín, ¿verdad? Tenía. Y entonces Cristo empieza a darle respuestas a través de San Atanasio. Se abre entonces a la acción del Espíritu y bueno, ya después sabemos toda la historia de San Agustín, que ahora lo lleva ya a ser santo. Nicodemo está en ese proceso y está quizás pensando todo aquello que ha dialogado con Jesús. Muy posiblemente nosotros también en esa historia que tenemos, en esa historia personal, debemos también decirle como dijo Nicodemo, ¿y cómo será esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo dejar atrás malas decisiones, heridas, confusiones, desaciertos,
¿Cómo puedo hacerlo, Señor? Y muy seguramente el Señor nos irá dando la respuesta, nos irá dando la dignidad y la fuerza para cambiar. Quizás digamos como San Agustín, hazme puro, Señor, pero todavía no, porque será una lucha interior. Todavía me jalan, Señor, los deleites del mundo, me atraen los vicios. Pero ya le pedimos ayuda y le manifestamos, hazme puro. Nicodemo también, al preguntar, ¿cómo será esto? Muy seguramente el Señor después le ha de haber dado respuestas. ¿Cómo será esto? Cambia a una vida en el Espíritu. Bien, hermanos en Cristo, pues hoy los invito a que digamos al Señor, gracias por este gran misterio. Nacidos por el amor de un padre y de una madre, y renacidos por el amor de Dios mediante el bautismo. Te invito a seguir escuchando el podcast. Te espero la siguiente semana. Dios te bendiga. Agradezco tu presencia este día. Que tengas un magnífico fin de semana. Hasta pronto. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo